Agosto de 1916. Norte de España, Cordillera Cantábrica. En agosto de 1916, 4 de nosotros fuimos enviados a una aldea aislada en las montañas del norte de España. El gobernador provincial recibió informes de que el pueblo había dejado de responder a los censos agrícolas, a las cartas parroquiales y a los avisos sobre la recaudación de impuestos. Un inspector que intentó llegar allí regresó afirmando que el ganado estaba vivo, pero las casas parecían mirarlo respirar. Sus palabras no tenían sentido, pero nadie quiso comprobarlo a fondo sin escolta. Éramos 4, el teniente Salvador Echeverri, el soldado Marcos, el explorador local don Hilario, un hombre de campo que conocía cada sendero, y yo, responsable de registrar la expedición. No llevábamos expectativas de guerra, esperábamos hambre, enfermedad o familias emigradas. Llevábamos rifles, lámparas de aceite, comida para 2 días y un pequeño botiquín básico. El camino terminó a 3 kilómetros del pueblo. Un carro bloqueaba la pista. Estaba volcado, lleno de herramientas agrícolas oxidadas. Nadie había intentado recuperarlas. Las ruedas estaban hundidas en la tierra, como si el peso hubiera aumentado con el tiempo, o como si el suelo no quisiera soltarlo. Lo rodeamos sin hablar. Marcos comentó: ni siquiera los ladrones dejan herramientas. Hilario no respondió. Estaba mirando el bosque. No hay pájaros, dijo al fin. Y era cierto. Ni un canto, ni un aleteo, nada. Solo viento y nuestra presencia. Cuando llegamos a la aldea, el silencio era total. Las vacas estaban vivas, pero inmóviles. Miraban en la misma dirección, la iglesia en el centro del valle. El campanario estaba intacto, pero no había cuerda en la campana. Había sido cortada. Las casas estaban cerradas, pero las ventanas temblaban a veces, empujadas desde adentro. Una de ellas se movió justo cuando el teniente gritó: por orden del gobernador, salgan. Nadie salió. Nadie tosió. Nadie lloró. Don Hilario murmuró: aquí la gente no se fue, se quedó atrapada. El olor empezó cerca del pozo. Era un olor dulce y ácido, como fruta podrida mezclada con hierro mojado. No era fuerte, pero era incorrecto para un pueblo de montaña. El teniente me ordenó comprobar la iglesia. Tenía un candado nuevo. Demasiado nuevo. Lo abrimos con la culata del rifle. No hubo resistencia, al principio. La puerta se empujó desde adentro. Un cuerpo cayó al umbral. Era una mujer, ropa de campesina, piel pálida, ojos abiertos. No respiraba. Su mano se movió, lenta, torpe, como recordando cómo ser humana. Otro golpe resonó detrás de la puerta, profundo, pesado, como si más cuerpos hubieran aprendido dónde empujar. El teniente ordenó sin elevar la voz: ciérrenla. Ahora. La sellamos con tablones arrancados de un granero cercano. Cada golpe desde adentro coincidía con donde clavábamos, como si respondieran, como si escucharan. Cuando el ruido se hizo constante, supimos que no era enfermedad, era otra cosa. Pasamos el resto del día reuniendo a los vivos. Encontramos 7 sobrevivientes escondidos en sótanos y detrás de muros interiores. Golpeaban las paredes para comunicarse, no las puertas. Una niña, quizá 12 años, nos dijo: los muertos no corren. Caminan. Esperan. Aprenden. Pregunté cuántos muertos había dentro. Ella no sabía el número exacto.
Nadie lo sabía. Nos retiramos antes del anochecer. No nos siguieron. No como una persecución, sino como un cálculo fallido del terreno. 2 semanas después, un batallón llegó con médicos civiles. Quemaron el pozo. Quemaron la iglesia sin abrirla. Dijeron que era fiebre de las montañas y contaminación del agua. Prohibieron más preguntas. La aldea fue borrada de los registros en 1920. Los mapas fueron actualizados sin ella. La gente cercana dice que allí no crece nada porque la tierra recuerda. Yo no escribo esto para contradecir a mis superiores. Lo escribo porque yo estuve allí, vi lo que vi, sellé lo que sellé, y aún escucho en mi mente esos golpes sincronizados, lentos, insistentes, como si el pueblo entero hubiera respirado a través de madera que no debía abrirse. Gracias, no regresamos a la capital inmediatamente. Esa fue la primera anomalía. Según el protocolo, tras evacuar civiles y sellar una zona sospechosa, debíamos retirarnos y dejar el lugar bajo custodia regional. Pero esa misma noche, antes de que llegara cualquier refuerzo, el teniente Echeverry recibió una orden sellada, traída por un mensajero a caballo que parecía más cansado de lo normal. El hombre no desmontó. No pidió agua. No preguntó nada. Solo entregó el sobre y se marchó sin mirar atrás. El teniente lo leyó 2 veces a la luz de una lámpara de aceite. Luego la cerró. Nos quedamos, dijo. Marcos levantó la vista. Aquí. A 1 kilómetro del pueblo. Observación nocturna. Sin contacto. Nadie discutió. Pero todos entendimos lo que significaba, alguien más había. Montamos un campamento improvisado en una elevación rocosa desde donde se veía el valle. Desde allí, la aldea parecía intacta, quieta, como si nada hubiera ocurrido. Las casas seguían en su sitio. La iglesia, cerrada. Ninguna luz. Ningún movimiento visible. Al caer la noche, el bosque volvió a callar. No fue un silencio normal. No era ausencia de sonido, sino una contención, como si algo esperara una señal para empezar. La primera señal llegó poco después de medianoche. Un golpe. No fuerte. No violento. Un solo golpe, profundo, procedente del centro del pueblo. Luego otro. Y otro. No eran aleatorios. Tenían ritmo. Un intervalo casi exacto entre uno y otro. Marcos contó en voz baja. 5 segundos, ahora 6, ahora 5 otra vez. El teniente observaba con los prismáticos, mandíbula tensa. No disparen. No se muevan. El sonido no se aceleró. No se volvió frenético. Eso fue lo peor. No había desesperación. Solo insistencia. Después, algo nuevo. Las puertas. No se abrían. No se rompían. Se probaban. Escuchamos el sonido de madera presionada, luego soltada. Después otra casa. Luego otra. Como si recorrieran el pueblo, aprendiendo. Don Hilario murmuró algo que apenas entendí. Así prueban las cabras cuando buscan salida. A las 2 de la madrugada, vimos la primera figura. Salió del lateral de una casa cercana a la iglesia. Caminaba recta. Demasiado recta. No arrastraba los pies. No tambaleaba. Avanzaba como alguien que ha olvidado el cansancio. Luego otra. Luego otra más.
No se dirigían al bosque. No iban hacia nosotros. Se colocaban. Uno junto al pozo. Otro frente a una casa vacía. Otro cerca del granero. Como si ocuparan posiciones. El teniente bajó los prismáticos. No están buscando comida, dijo. Están asegurando el lugar. Nadie respondió. Cerca del amanecer, el golpeteo cesó. Las figuras dejaron de moverse y simplemente se quedaron de pie. Cuando salió el sol, regresaron lentamente al interior de las casas y de la iglesia. Como si la noche hubiera terminado su turno. A la mañana siguiente, bajamos con cautela hasta el borde del pueblo. No entramos. Observamos. Todo parecía igual, salvo un detalle, había marcas nuevas en el suelo. Líneas arrastradas. Huellas repetidas en patrones, no caóticos. No eran pasos al azar. Eran trayectos memorizados. Encontramos algo más. Una de las casas tenía la puerta abierta. Dentro, no había cuerpos. No había sangre. Solo muebles movidos contra las paredes. En el centro de la habitación, alguien había dibujado un círculo en el suelo con ceniza. No era un símbolo religioso. No era decoración. Era preciso, deliberado. Marco susurró. Esto no lo hacen los muertos. El teniente no respondió de inmediato. Luego dijo. Tal vez no todos están muertos. Ese fue el momento en que comprendimos que la historia no terminaba con una quema ni con un informe sellado. Lo que hubiera ocurrido allí seguía evolucionando. Antes de retirarnos definitivamente, escuchamos algo por última vez. Desde el interior de la iglesia, una sola voz. No un gemido. No un grito. Una palabra. Pronunciada con dificultad, como si la lengua no recordara cómo usarla. Abraham. El teniente dio la orden de retirada inmediata. Nunca regresamos. Años después, ya retirado, supe que otros destacamentos enviados a zonas cercanas reportaron pueblos vacíos pero ocupados. Quejas de golpes nocturnos. Pozos clausurados. Iglesias reforzadas desde fuera. Nunca se habló de muertos vivientes en los informes oficiales. Solo de comunidades colapsadas por causas indeterminadas. Pero yo sé lo que vi. Y sé algo más. Aquello no despertó en 1916. Aprendió.